España, hablando de cómo vertebrar el espacio público en cuanto a lo religioso, qué visión y qué misión tienen hoy las confesiones, las religiones en el espacio público. Tenemos la gran fortuna de contar en la moderación con uno de los mayores expertos de sociología de las religiones en nuestro país, que es el doctor Alfonso Pérez Agote, catedrático emérito de esta casa, investigador asociado de numerosos grupos de investigación como el Centro de Análisis y de Intervención Sociológica en París, investigador asociado del Grupo de Sociedades, Religiones y Laicidades de la Sorbona, presidente de honor del Centro de Estudios sobre las Identidades Colectivas. Posee un extenso currículo en el que se ha dedicado buena parte de su carrera a investigar y a estudiar sobre la configuración de las religiones en la sociedad secular, en la sociedad laica, nuevos fenómenos religiosos y trayectoria histórica de la secularización. Por decir algunos de los títulos más recientes del profesor Pérez Agote, destacamos el libro publicado por el CIS de Cambio Religioso en España, los avatares de la secularización. Tiene un libro en el que colabora otro reputado sociólogo de las religiones, Karel Dobell-Laere, Portrait du Catholicisme. Tiene también The Intimate, cuestiones suscitadas por la nueva pluralidad cultural y religiosa, transformaciones contemporáneas de la relación entre política, cultura y religión en Europa Occidental, la religión como identidad colectiva, las relaciones sociológicas entre religión y identidad. Como ven, una extensa obra dedicada al estudio del fenómeno religioso. Sin más, agradeciendo al profesor Pérez Agote, agradeciendo por supuesto a todos nuestros ponentes de las diferentes confesiones, le doy la palabra a nuestro moderador. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Rafael. La verdad es que es un gusto estar aquí, bien rodeado no solamente en este lado de la mesa, sino también en el otro lado de la mesa. La pluralidad es siempre una delicia para un académico, y saben ustedes que van a hablar nuestros 5 líderes religiosos que actúan en nuestro país sobre una serie de temas, en particular 3 temas concretos que le ha dado esta organización, la Asociación de Jóvenes Investigadores en Ciencias de las Religiones, a los que quiero saludar con efusivo cariño y también interés, porque el tema del análisis desde el punto de vista de las ciencias sociales, sobre todo de las religiones, es algo que realmente tenemos en la Complutense. Tenemos, antes ha hablado su director, el instituto, pero es algo que los jóvenes, dado que el tema religioso en nuestro país es candente, interesante y además útil el tratarlo, pues les doy la bienvenida. Los jóvenes asociados les han presentado a estos líderes tres preguntas. Les dicen que expliquen las relaciones entre el Estado español y su confesión concreta. En segundo lugar, que expongan el papel que deben ocupar las religiones tanto en el espacio público como en el mundo político, por qué las religiones deben o no ser relegadas al espacio privado, en qué cuestiones pueden aportar contenido propio y enriquecedor al discurso democrático, y en tercer lugar, qué puede aportar el hecho religioso a la población en una sociedad secular. Antes hemos oído en la intervención de Fernando Amérigo que la finalidad fundamental de la regulación de la religión en nuestra sociedad es el ejercicio pleno en una sociedad democrática de la libertad religiosa, pero en estos momentos, y más en un momento de crisis económica, si miramos el panorama europeo, no voy a decir más que una frase, vemos que las religiones como organizaciones sociales tienen un interés muy fuerte
porque es un recurso autónomo de las poblaciones diferentes para organizaciones ciudadanas. Simplemente yo hice hace muchos años un trabajo sobre, que está publicado en el Ministerio de Justicia, sobre qué papel cumplen los centros de culto en la España actual, y es increíble la riqueza de esos centros de culto, la cantidad de cosas que hacen, religiosas, por supuesto, y también no religiosas, sino pragmáticas, de ayuda, etc. De manera que es un gusto que haya habido este desarrollo institucional en nuestro país. Bueno, como no es a mí a quien corresponde hablar, voy a empezar a dar la palabra. Por el estricto orden que me han dado, tengo a mi derecha a don Carlos Osoro, cardenal arzobispo de Madrid. Es cántabro, ha desempeñado una larga trayectoria como obispo de Ourense, de Oviedo, y finalmente ahora está en Madrid. Y muy recientemente ha sido nombrado cardenal por este nuevo modelo de papa que afortunadamente, en mi opinión, tiene el catolicismo, que es el Papa Francisco. De manera que, don Carlos Osoro, suya es la palabra. Muchísimas gracias por poder intervenir aquí con mis hermanos de otras religiones y otras confesiones. Voy a hacer en primer lugar 4 afirmaciones que responden de alguna manera a las preguntas para detenerme después en algunas cuestiones que me parece que son importantes. Perdonad que mi voz no esté lo suficientemente bien, pero he estado unos días sin hablar, sin poder hablar. La relación de la Iglesia en concreto con el Estado español está regulada por los acuerdos que se hicieron en el marco constitucional que tenemos en estos momentos. En cuanto al papel de las religiones, me parece que es un papel fundamental, reconocido ciertamente por el Concilio Vaticano II. Sabéis que en el mismo concilio hay un decreto en el que se nos anima a tener relaciones con otras religiones distintas a la religión cristiana, un decreto muy especial para las relaciones con la religión, con los judíos, es singular, especial, procedemos directamente de un judío, Jesús. Y en cuanto al papel de las religiones, consideramos que es fundamental para la convivencia. Por nosotros, por lo menos los cristianos, creemos que la religión, toda religión, da al ser humano, si es verdadera, si no quiere aposentarse o hacerse propietaria absolutamente de todo ser humano, cuando oferta lo que ella tiene y lo que ella es un papel fundamental para la convivencia de todos. Porque en el fondo, todos ser humano, en lo más profundo de su vida, hay una dimensión esencial que es la dimensión trascendental. Creemos eso. No pertenece al espacio privado. La religión, una manera de entender la vida, yo la tengo que manifestar públicamente. No puedo guardar para mí mismo si yo creo que el otro es mi hermano. No puedo guardar para mí mismo si yo creo que al otro lo tengo que respetar en todo. No puedo guardar para mí mismo el hecho de que para mí lo importante es la vida, no la muerte. Por lo tanto, yo tengo que extinguir de mis relaciones con los demás y de mi existencia pública, por supuesto, todo tipo de violencia contra quien sea. Y si alguna vez se ha utilizado, está mal hecho, no pertenece a la esencia de la religión cristiana. Creo que además esto lo avala que una verdadera democracia, si es auténtica democracia, se tiene que respetar la dimensión religiosa. Todas las dimensiones del ser humano no solamente tienen que ser respetadas, sino tienen que ser avaladas para que se puedan vivir. Y se puedan vivir con la dignidad que esas dimensiones tienen en la vida humana. Dicho esto, a mí me parece que la religión da un sentido
y hablo en concreto de la religión cristiana, un sentido profundo de universalidad. No se identifica con una cultura o con una raza, o lo que está en todas las culturas, en todas las razas, entrega una novedad esencial, trae a la vida una novedad esencial, que funda la vida en convicciones profundas. La vida se gana dándola, no reteniéndola para uno mismo, dándola para los demás. Y la vida se gana también en la historia, no solamente viviendo para uno mismo, sino considerando al otro mucho más importante que uno mismo. Y el arma que tiene el cristiano, la única que tiene, es el amor mismo de Dios, que no miró para sí mismo, sino que dio la vida por todos. Por tanto, entrega un modo de vivir, un modo de estar disponible, como muy bien nos decía el Concilio Vaticano II. Cristo nos pide que con nuestra vida demos a saber lo que Él piensa, cómo quiere que sean las relaciones entre los hombres, cómo hemos de vivir la vida. Y es claro que el ser humano se afirma a sí mismo de manera completa, dándose, no reteniéndose. Desde aquí yo les diría también tres realidades. Primero, el precedente que hay en el Antiguo Testamento. La preocupación por el deber ser de la política es anterior al cristianismo. Platón y Aristóteles, entre otros, trataron extensamente esta cuestión, por citar algunos, que eran muchísimo más antes que Platón y Aristóteles. Sin embargo, en el Antiguo Testamento la tradición judía muestra interés por las formas de convivencia humana y va adoptando posturas claras ante el poder, ante las leyes, ante la guerra, ante la violencia o los deberes hacia los pobres, categorizados en la famosa triada que consagra una auténtica ética del cuidado, de la acogida, de la hospitalidad. Recordemos la viuda, el huérfano, el extranjero. Tampoco se puede olvidar que Israel tiene la primera experiencia religiosa de Dios a raíz de un acontecimiento que en cierto modo podemos calificar de político: la liberación del poder de Egipto y la conquista de la tierra prometida. Este acontecimiento se interpreta religiosamente como la victoria de Yahvé sobre el faraón y los dioses egipcios, y la propia legislación de Moisés de parte de Yahvé pretende regular la vida de su pueblo. Por eso creo que es esencial para nosotros ver cómo ya en tiempos de Jesús existía un importante rechazo al dominio extranjero nutrido de la experiencia de largos exilios y destierros por culpa de grandes potencias invasoras. Jesús defiende la libertad de los pueblos. Ello recreaba la expectativa de un Mesías que fuese una suerte de rey que realizase las expediciones contenidas por siglos y lograse por fin la independencia política y definitiva supremacía de Yahvé sobre los dioses vecinos. Este Dios que daba la libertad. En segundo lugar, yo hablaría de la política, entre comillas, no política, de Jesucristo, de Jesús de verdad. Y en aquella expresión famosa, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Esta frase de Jesús no es un modo de salir, pues de una manera, una especie de escabullir el bulto ante una pregunta malintencionada. La expresión tiene una lección de teología política muy profunda. Para comprenderla en todas sus dimensiones hay que trasladarlo en un contexto fuertemente modificado por distintas sensibilidades religioso-políticas que existían entonces en Israel. Jesús se atreve a utilizar un lenguaje con una fuerte impostación política, pero paradójicamente, precisamente para evitar hacer política, al menos política de partido, en efecto el concepto que lleva y que nos trae es el del reinado de Dios, que se convierte en el eje de su predicación para todos los evangelios sinópticos. Sin embargo, quiere despojarlo de cualquier relación del poder político y se ve con claridad en el rechazo de la tercera tentación del evangelista Mateo y de la segunda de Lucas cuando es probado en el desierto con el ofrecimiento de un poder temporal que le ofrece el demonio, un poder temporal. Jesucristo no se deja coronar como rey, es coronado de espinas y toma la autoridad más imponente, la autoridad de las víctimas del sufrimiento injusto.
Igualmente utilizó la categoría de Mesías, pero tuvo un interés especial en despojarla de cualquier contenido político. Mi reino no es de este mundo. De hecho, a pesar de las expectativas, incluso de los más cercanos, renunció a cualquier forma de pretensión política, aunque denuncias falsas lo acusaban de lo contrario. Jesús combate la tentación de todo mesianismo político porque él ha venido a servir y a dar su vida. Y a quienes quieren ser importantes les recuerda que tienen que ser como niños y tienen que hacerse servidores y tienen que preferir a los últimos y preferir los últimos puestos frente a otros caminos más aparentemente más eficaces, como por ejemplo querían la madre de los Cedeo le pidió al Señor que a ver si les buscaba un puesto importante, creyendo que quizá eran Mesías. Aspiraban a sentarse a la derecha en el reino que parece que él iba a hacer. Y la respuesta de Jesús ya ves cuál fue. Señala el camino de la no violencia, del servicio, de entregar la vida. Por eso los lugares del anuncio del mensaje no son necesariamente los centros de poder político religioso, sino los lugares del mensaje de Jesús son las calles, la ciudad, las plazas, el monte, el mar, los lugares públicos, las cunetas de los caminos, los marginados. Eran el ámbito privilegiado de su predicación. Lo cierto es que el mantenimiento de su independencia frente a todos los intereses políticos religiosos, de momento, unido a un discurso poderoso sobre Dios, incidiendo en su misericordia por encima de la ley y su predilección de los perdidos, le costó la incomprensión, la soledad y la cruz. Su modo de presentarnos a Dios, su renuncia absoluta a la violencia, poniendo la vida de los demás por delante de la suya, encontrándose con todas las personas de donde estaban y en la situación que tuvieron, su honestidad, su libertad, la experiencia de toda prueba, su capacidad de perdonar, incluso tras las torturas, recordad en la cruz, perdona es que no saben lo que hace, eliminando del diccionario la palabra enemigo y sustituyendo lo dialéctico por lo dialógico, constituyendo una lección de que la acción política debería tomar buena nota. El diálogo es lo nuestro y lo puede aportar también y de hecho aporta, si se hace bien, la religión. Por tanto, el mensaje del Señor ha sido objeto de prejuicios a veces interesados, cada opción política intentando barrer a nuestro Señor. Sin embargo, lo cierto es que Jesús supera el planteamiento teocrático que identificaba el ideal religioso como político, pero también el proyecto revolucionario. No es un colaboracionista. El Evangelio y el anuncio del reino de la justicia son otra cosa, aunque de ellas se puedan y se deben inferir consecuencias políticas. Quien asume una manera de vivir, eso tiene unas consecuencias, obviamente, en la transformación de la sociedad. Después de las pocas vicisitudes históricas, la Iglesia Católica apuesta no por la subordinación de la política a la religión, ni de esta a aquella, tampoco por el autismo ante ambas realidades. Creemos en lo positivo de la mutua relación de implicación entre el universo de la fe y el de la política. Las dos salen ganando si interactúan. Si la función de la ética es problematizar la política, la de la religiosa es relativizarla, en el sentido de orientarla hacia universos de valores fundamentales: justicia, libertad, bien común. Estas son piedras angulares. De ahí la urgencia de la llamada a conciliar en la Constitución Gaudium et Spes, cuando se nos dice en el Vaticano II, los laicos de ningún modo abdiquen de la política, entren en la política. Y la opción que aquí en España, en el momento de inicio de la democracia, mi predecesor, don Enrique Tarancón, hace precisamente cuando él insiste en el que crease un partido. Se niega absolutamente porque no era lo que el Vaticano II decía. El Vaticano II admite que cualquier cristiano puede estar en las opciones que él crea conveniente, con tal de que sea capaz de hacer verdad estos valores de justicia, de libertad y de bien común, como piedras angulares. Bien, termino, porque quiero terminar el momento, ¿no? Diciéndoos algo que a mí me parece que es fundamental para este momento histórico. He dicho ya algo de los desafíos
que tenemos. Pero mirad, si el Estado debe ser aconfesional, la sociedad es religiosamente plural y cada vez más plural. Pero si es verdad, si de verdad es aconfesional, a Dios lo que es Dios supone eso. Hacer que el Estado haga todo lo que debe hacer, que es mucho. Por ejemplo, regular la convivencia, ser transparente, asegurar los derechos de todos, nivelar las diferencias sociales, pero solo lo que debe hacer. De ahí la importancia de lo que nosotros llamamos principios de subsidiariedad. No queremos cristiandad que confunde Iglesia y Estado, al modo, digamos, del nacionalcatolicismo que tantas veces hemos criticado y que se ha dado. Ni secularismo que pretende expulsar lo religioso de la sociedad, reduciendo al ámbito privado ante la tentación. Este es un totalitarismo, hay que decirlo así. Esto es totalitarismo. La tentación de cualquier Estado es la propia de cualquier lógica de poder, también del religioso. La Iglesia debe mantener su función de centinela, denunciando aquello que traspasa la línea roja de la dignidad de la persona. La libertad religiosa y los derechos de los más vulnerables. Sin duda, todas las expresiones son de Dios en su último fundamento, más que del César. Estas cosas: dignidad, libertad, derechos de los más vulnerables, para los cristianos de comida del Evangelio, el criterio inspirador y motor que nos lleva a adelantar los cielos nuevos y la tierra nueva. Creo que ya he terminado. Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias. He cometido, pero Carlos Osoro se ha mantenido dentro del tiempo que había impuesto totalmente la institución, pero debiera haberlo advertido yo al principio, pero te recuerdo a ti, querido, que tenemos 15 minutos. 15 minutos. De manera que ahora le voy a dar la palabra a don Riay Tatari, presidente de la Unión de Comunidades Islámicas de España, presidente de la Comisión Islámica de España e imán de la Mezquita Central de Madrid. Participó en la Comisión Asesora de Libertad Religiosa del Ministerio de Justicia. Será un gusto escuchar. Muchas gracias. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación de parte de la asociación. Me alegro mucho de ver caras conocidas, saludarla de nuevo y conocer nuevas caras también que están en estas tareas. Voy a remontar brevemente, no voy a ni siquiera gastar los 15 minutos, a remontar a la presencia musulmana en España, Portugal, en la península ibérica, remonta al 711, los años 711. Pero ubicándonos ahora en estos tiempos, estoy hablando de la organización musulmana actual, en los tiempos modernos. Prácticamente inició con la primera ley de permitir a las asociaciones no católicas inscribirse en un registro, y fue entonces cimientos de la organización musulmana en España, a través de la presencia de muchísimos estudiantes universitarios que han venido de muchos países árabes y islámicos, especialmente del Oriente Medio, y ha sido la construcción de la primera organización, la que se llamaba y entonces Asociación Musulmana en España. Luego se ha desarrollado el tema después de la ley 1980 de libertad religiosa, hasta llegar a un acuerdo con el Estado.
Ley 26 del 92 del 10 de noviembre. Para nosotros entonces se abre una página nueva, después de 5 siglos de ausencia organizativa del Islam en España, pero no la presencia musulmana. La presencia musulmana no se ha interrumpido desde el 711, pero sí organizada ya de una forma a través de una ley, prácticamente y firmando un acuerdo que es una ley de carácter nacional, no es internacional, y empezó la andadura con él. Empezó la andadura con muchísima dificultad, a pesar de que hemos sido siempre muy optimistas por conocer, o reconocer, mejor dicho, que es un paso muy importante, singular en Europa, que el Islam y otras confesiones minoritarias tengan, a través de una ley aprobada por el Parlamento español, un acceso directo a la normativa jurídico-legal española. Esto es un apoyo importante, fue un lanzamiento de un reconocimiento y también de una herramienta que puede ayudar a desarrollar lo religioso y la visibilidad religiosa, que no es la católica, pero dentro de la sociedad española. Al mismo tiempo, contemplan las disposiciones finales de la ley formar una comisión mixta para el desarrollo del acuerdo de cooperación. A grosso modo, los acuerdos han sido simplemente artículos prácticamente que necesitan mucho trabajo. Un ejemplo sencillo respecto a la enseñanza religiosa. Sí se contempla la enseñanza religiosa en los acuerdos, pero ¿cómo? ¿Y quién lo va a desarrollar? ¿Qué parte? Entonces ha sido primero un orden ministerial de permitir a los profesores musulmanes formar parte del claustro de profesores, fue denunciada y luego fue ganada. Al mismo tiempo también un reglamento es un real decreto que fue denunciado también y luego fue ganado en el Supremo, y empezó la andadura ya de desarrollar un artículo sobre la enseñanza religiosa islámica. Yo creo que nos hemos llevado de la mano junto con los evangélicos en esta lucha para tener acceso en las aulas a la enseñanza tanto islámica como evangélica. Pero el resto del articulado no se ha desarrollado. Ahora tenemos, por ejemplo, un convenio con el Estado en la materia de enseñanza religiosa islámica, aunque no está desarrollado como es debido, y no me achaco esto a un gobierno determinado, a todos los gobiernos, porque esto, si fuese de verdad tomado en serio, ahora podemos tener una aplicación plena de la libertad religiosa a través de estos acuerdos de cooperación. Ahora echan la culpa a los acuerdos de cooperación. No, señor. La culpa la tiene la administración del tiempo adecuado para tomar la medida, y no se ha tomado, a pesar de la existencia siempre de parte de las distintas confesiones religiosas. Es muy importante, por ejemplo, que hace poco, en 2007, se ha firmado un convenio para la asistencia religiosa en centros penitenciarios. Muy tarde, pero bienvenido. Y el resto, no hay movida. Mire, yo doy dos ejemplos. Y esto dificulta mucho la tarea nuestra. El acuerdo de cooperación es un acuerdo nacional. Y está
aprobado por todas las autonomías, y todo lo que se ha tomado de reales decretos también fueron aprobados por todas las autonomías. Sin embargo, a la hora de aplicarlo, no es así. Un ejemplo sencillo: la forma de enterramiento islámico es una cosa esencial para los musulmanes a la hora de enterrar a sus difuntos. Sin embargo, en Andalucía lo tienen ya prácticamente resuelto el tema, a través de la Policía Sanitaria Mortuaria. Sin embargo, en otras partes no, y te dicen que no, con muchísima fuerza. ¿Es un derecho fundamental? No, porque choca con la normativa vigente. Sin embargo, hay partes de España omiten, hacen la vista gorda y dejan el enterramiento islámico. No hay un desarrollo jurídico de la materia, como por ejemplo en Ceuta y Melilla y Murcia. Y en otras partes no permiten. Entonces, la dificultad que tenemos ahora no dialogar con el gobierno y sacar unas normativas para todos por igual, sino tenemos que luchar con 20 gobiernos. El gobierno central y las autonomías y las dos ciudades autónomas. En otra materia de la asistencia religiosa no se ha desarrollado y no hay vistas para desarrollar. Estoy dando un ejemplo, puedo seguir, pero no es el momento. El segundo apartado. Nosotros, desde el primer momento, los estudiantes universitarios que han venido aquí a España, se han formado aquí, se han asentado aquí en España y forman parte de esta sociedad, de momento a lo mejor entendía, pero no se trataba de nosotros nada más, de otras confesiones, que el número y la dispersión de los musulmanes no permitía la aplicación directa del aborto. Pero ahora estamos hablando, no ahora, sino hace bastante tiempo, de un número muy importante de musulmanes, que roza aproximadamente 2 millones. La mitad, casi la mitad de ellos son españoles. Y de esta mitad, la mayoría bastante nacidos aquí en España, que son españoles igual que los demás. Hemos tomado desde la primera iniciativa es respetar la configuración del Estado. Es decir, lo religioso tiene su lugar dentro de la configuración del Estado. Hemos ocupado este puesto. Quien quiera hacer política, hay los partidos políticos. Quien quiera hacer alguna actividad cultural, lo tiene también a través de una fundación o una asociación, etc. La configuración del Estado permite totalmente desarrollar en todos los ámbitos las capacidades que tiene la comunidad musulmana. La comunidad musulmana tiene un carácter muy especial, no nada más en España, sino en todo el mundo. Ha vivido, ha convivido, ha compartido la vida con los demás, ha construido el país donde esté. No importaba el sigla o la forma de gobernar. Esto indica una adaptabilidad muy notoria en la comunidad musulmana, de poder estar siempre con los demás, de convivir. Por lo tanto, yo creo que este lema de respetar la configuración del Estado es una base esencial a la hora de la organización musulmana, y no se permite absolutamente salir de este marco jurídico de España. Para ver cómo nosotros podemos actuar en un ámbito democrático, estamos trabajando con todo el mundo, absolutamente con todo el mundo, con todos los partidos, con el mundo civil, especialmente
con los que hemos trabajado junto con la Iglesia Católica y la FEREDE y la Federación Judía, que nos hemos llevado de la mano juntos para poder firmar este acuerdo de cooperación. Y estamos trabajando juntos para lograr estos derechos también y desarrollar estos acuerdos. Lo más importante ahora, cómo actuar para el pensamiento político sea de verdad eficaz y sea respetuoso y que no haya un choque entre lo religioso y lo político. Creo que es un derecho de estar en los espacios, todos los espacios, absolutamente, arrinconar a lo religioso en lo privado. Yo creo que es una idea bastante desfasada. Creo que es necesario, a través de un diálogo fecundo, muy importante, no a nivel de ciertas personas que están en un aula trabajando juntos y luego nadie se entera de ellos. Yo creo que el trabajo y el diálogo tiene que ser en la calle, tiene que ser en las aulas, tiene que ser en todas partes, absolutamente en todas, porque formas del diálogo hay muchas. A mí me interesa mucho, aparte de lo que es especializado a través de los, por ejemplo, gente especializada en cada creencia. Yo creo que esto es muy limitado, tiene que ser a través de la cooperación y el conocimiento mutuo. La cooperación, porque tenemos casi 95% de la vida nuestra compartida entre todas las confesiones. Podemos trabajar juntos. Y el trabajo a través de esta cooperación puede conducir inmediatamente a conocernos mutuamente y trabajar juntos, puede conducirnos también a amarnos, a conocernos bien, amarnos y al mismo tiempo construir la sociedad en paz y convivencia. Muchas gracias. Muchas gracias por todo lo que nos has dicho y porque lo hiciste con el tiempo también. Muchas gracias. Ahora tiene la palabra don Mariano Vázquez, secretario ejecutivo de la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España. Es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid y ha ejercido de abogado antes de integrarse a su tarea actual de coordinación de la citada Federación, la FEREDE. 15 minutos. 13 marco yo aquí para darme 2 de respiro. Muy bien. Bueno, pues quiero responder a estas preguntas. Primero agradecer la invitación y la oportunidad que me dan de expresarme. Suelo ser vehemente en mis exposiciones porque tengo una carga de frustración acumulada. Entonces esta es la razón. La primera pregunta tenía que ver explicación de las relaciones entre el Estado y la confesión concreta. Bueno, voy a divagar un poquitito aquí. Yo represento el protestantismo, las diferencias de diferentes iglesias en España en sus relaciones precisamente con el Estado. Somos una opción religiosa cristiana que propugna vivir su cristianismo conforme a los valores originales de Cristo Jesús, deshaciéndonos de determinadas cosas, adherencias que han venido a lo largo de la historia. Eso, si tuviéramos que resumir lo que es el protestantismo, es ese intento. No soy, por tanto, luterano, ni considero que el protestantismo haya nacido en el siglo XVI. El protestantismo quizá como institución de algunos que dijeron protestamos en una de las dietas, que protestamos, pues eso sí nació en el siglo XVI, pero como cristianos tenemos una historia común también en España. Hay parte, lo que pasa es que la contamos de manera diferente.
No vemos mucho, se dice que el apóstol Santiago fue quien vino a España una vez muerto allí en Tierra Santa y con un barco que llegó hasta arriba. Nosotros ahí mantenemos cierta cautela sobre ese hecho y también sobre sus intervenciones en contra de los musulmanes. Ahí no nos pronunciamos. Pero lo que sí es un hecho cierto es que ya pronto, en el año 180, hay fuentes muy claras sobre la Iglesia cristiana en España, con la que nosotros nos identificamos, para bien o para mal, en asuntos que aciertan y en otros que entendemos que no tanto. Es una Iglesia que a nuestro juicio procuraba vivir con arreglo a esos valores originales. Ocurrió una cosa aquí se ha citado, que fue que en el 711 la conquista romana. Unos concilios que habían allí de Toledo, donde esa iglesia se manifestaba y funcionaba y llegaba a sus conclusiones, pues ¡pum!, fueron paralizados a partir de ese momento. Y después, en la época que se denomina de la Reconquista, ¿por qué lo cito? Para mí no es un dato tanto sobre el Islam, sino sobre la opción de cristianismo. A medida que la Reconquista va avanzando, se produce un fenómeno y al restablecer oficialmente esa iglesia oculta, semi-oculta, porque también dentro de la dominación musulmana funcionaba, con bastantes criterios de pureza, cuando se restablece oficialmente, se viene a restablecer con arreglo al rito latino, no tanto al rito visigótico, que a nuestro juicio iba más adecuado al texto bíblico. Entonces esto genera una iglesia más tendente y más centralizada en Roma. Y todo un esfuerzo de esa pluralidad que en el cristianismo había, de pulirla, quitarla, por la fuerza incluso, y en muchas ocasiones, y ahí es donde nosotros nos sentimos identificados. Siempre hemos defendido que ha habido una iglesia cristiana que se ha permanecido, con más o menos éxito, diferenciada y procurando ser libre del poder que se manifestaba desde Roma, que no era simplemente un poder espiritual, sino un poder temporal, sobre todo en aquella época. Entonces, la visión protestante surge para decir, no, el poder temporal tiene que estar más por los gobiernos y las autoridades, y el poder religioso por las entidades religiosas, y las entidades estas religiosas debemos volver a esa idea original. Por tanto, nuestra situación en España, que ya se cita en la Biblia como un lugar de esperanza, o sea que se cita Tarsis y se cita... Tarsis es una comunidad que comerciaba con Israel y a veces con los enemigos de Israel, pero en un tiempo se dice que hay una esperanza futura para esta nación, para este Tarsis, donde vendrá paz, donde vendrá riqueza. Y así que yo creo que en la situación en la que estamos, España todavía tiene una esperanza escatológica en el plan de Dios. Lo que no sé es cuándo se desarrollará, porque yo lo veo negro como estamos funcionando. Bueno, perdonad esta digresión, pero no he podido resistirme porque aquí el cardenal Osoro nos ha hecho una referencia, una exégesis bíblica que comparto plenamente, ¿vale? Plenamente, su exégesis bíblica de los textos, impecable, y ya me ha dado pie a tener que decir algo. ¿Qué quiero, con esta digresión temporal, qué quiero expresar? Quiero decir que nuestra situación en España siempre ha sido una minoría, una visión de la religión minoritaria y una visión de la religión también perseguida, aplastada, minusvalorada. Eso continúa hasta el día de hoy. Desde esa época hasta el momento actual, 1500 años, hemos tenido unos 50, cumpliremos, de tolerancia y de un régimen de mayor libertad para las confesiones, no de igualdad, que no se ha conseguido, pero fijaos en todo ese tiempo. Entonces, y yo llevo pues no me acuerdo, 20 y tantos años peleando por la causa común de la libertad religiosa y la defensa también de los intereses de las iglesias evangélicas, por las dos situaciones, y llego a una situación frustrante,
porque se ha dado una solución para la cuestión religiosa en España que es una solución que pudo tener sus razones y su eficacia hace 40 años, en 1978, cuando se negociaba, desde el 76 en adelante ya se estaba negociando esta Constitución, pero hoy no tiene, debe ser mejorado el sistema, debe ser mejorado. Básicamente se buscó una solución para la Iglesia Católica para que no fuera ya un régimen confesional, sino que fuera un régimen, en el 76 se dice, donde la Iglesia Católica pudiera mantener su estatus, pero en un régimen de libertad religiosa, un gran paso que dio la Iglesia Católica oficialmente, la institución católica, sobre esto, y ahí renunció al régimen de elegir, renunció el anterior rey al privilegio de elegir obispos. Pues eso, ese paso y a partir de ahí las conversaciones para tener la Constitución nos dieron un sistema que dio satisfacción básicamente a la Iglesia Católica, y al resto dijeron: vosotros vais a tener esto, vais a estar mucho mejor, es verdad, que antes, pero no vais a tener igualdad, vamos a avanzar. Se nos prometió esa igualdad, pero nunca se llegó a conseguir. Inmediatamente de la Constitución se firmaron los acuerdos de cooperación, menos de un mes después de la Constitución de 78, con la Iglesia Católica. 10 años después, en el 92, más de 10 años, con las confesiones religiosas, judía, protestante y musulmana, que estamos aquí. 10 años después. ¿Tan difícil era negociar esos 7, 8 artículos? ¿Tan difícil? No. Se había solventado el problema principal, no había un gran interés para solventarlo. Entonces se buscó una fecha para hacerlo y tal, y se colocó allí. Son unos acuerdos cicateros que no dan mucho y no nos dan una igualdad de todas las confesiones religiosas. Pero el gran problema de esos acuerdos, y yo los valoro positivamente, porque fueron un paso de reconocimiento de las minorías y de la pluralidad, es que no se han desarrollado. Los de la Iglesia Católica tienen un desarrollo pormenorizado en todas las áreas, y los demás, como es una minoría, hemos solventado lo gordo, arreglamos la casa y dejamos el jardín. Esto es lo que bueno, pues el jardín ha quedado ahí sin herir. No sé si ponerle los solamos y nos olvidamos de las plantas. Y así lo arreglamos. Es a veces lo que nos da la impresión cuando hablamos se nos viene luego a hablar desde un punto de vista más laicista, como se dice. Yo soy partidario de lo laico y también del laicismo, pero entendido como promoción de lo laico, no de oposición a las entidades religiosas. Hay varias formas. Y es que a veces nos hemos movido en esa situación. O soy defensor del estatus jurídico predominante, o soy contrario a toda idea religiosa. Oiga, mire, hay otras áreas intermedias. Debemos buscar algo. La religión es de todos, o de nadie, del que lo quiera. Y el espacio público es lo mismo, es de todos, ahí no puede decir de nadie, a todos nos corresponde, podamos usarlo o no. Es un derecho, el espacio público es demasiado importante para dejárselo a los políticos. O sea, no podemos. Ni tampoco la ecología, ni tampoco mil cosas, no podemos. Tenemos que estar allí. Ahora, ellos están elegidos para legislar, pero nosotros tenemos que estar vigilantes sobre toda esa situación. La sociedad, las confesiones religiosas son parte de la sociedad, no son la sociedad, son parte, son actores sociales. Pues como un actor social más, tienen derecho a intervenir en el espacio público y también en la política, pero como un actor, no como el actor. No barriendo. Uno más tiene derecho a oír su voz. No le gusta, pues no se hace caso, se va por otro lado. No puede determinar la acción política, ni la religión, ni ningún otro grupo, pero sí puede integrar la voluntad política, en la opinión pública, esas situaciones. Muchas de las confesiones, su voz no es oída, ni su imagen es entendida para integrar esa posición pública. Con lo cual, el espacio público debe dar un lugar a las confesiones, deben aportar, porque eso lo que nos hace es más democráticos. Sin embargo, los grupos políticos en España, mediatizados por esta idea de anticatólico o procatólico, entonces no aceptan la pluralidad. Solo el Partido Socialista hoy en día tiene un grupo de cristianos socialistas. Yo no sé por qué lo tienen, la mayoría católicos, ¿vale?
porque es una corriente posiblemente medio disidente. Pero yo fui al Partido Popular, le digo, mire, mantenemos cierta relación con el partido porque somos cristianos, nos gustaría también tener una interlocución de esta manera oficial con el Partido Popular. Dice, no, aquí no se aceptan corrientes como en otro lugar, si hay algo, pues ya solicitáis algo y hablamos, sí, muy buena voluntad, pero ningún canal institucionalizado hasta el día de hoy. Lo mismo, no hemos ido a Ciudadanos a pedírselo oficialmente, pero por sus declaraciones nos hemos quedado un poquito así. Y del mismo modo con Podemos, tampoco mantenemos una interlocución oficial a día de hoy, que yo creo que sería interesante para todos, para hablar, no para que nos hagan caso, pero simplemente para hablar. Nosotros mantenemos una relación con el Estado que llamamos en espejo, es decir, procuramos que si hay una administración del Estado, pues tenemos un órgano para hablar con la administración del Estado. Hay comunidades autónomas, tenemos órganos para hablar con las comunidades autónomas y demás. Donde la Federación integra la diversidad del protestantismo y mantiene una cara y una voz para dialogar con los distintos estamentos sociales. 2 minutos. Ahí, calla ya. No se calla. Bien. En estos 2 minutos, ¿qué puede aportar? Bueno, pues yo creo que es importante. Cuando las confesiones religiosas aportan riqueza de oferta. Esto es lo que tienen que aportar. Lo peor que podemos hacer con las confesiones es ocultarlas, taparlas, negarles el derecho a ser visibles, mentir con nuestra historia. A nuestros alumnos no se les enseña que algunos de nuestros reyes de Navarra, la reina de Navarra, tuvimos una reina que fue protestante. Bueno, pero es que ya había perdido el territorio español y Navarra solo tenía su extensión en Francia. Díselo, y dile también por qué había perdido esa parte, explícaselo. No se nos explica, entonces se nos hurta, nos quejamos de que los catalanes ahora cambian un poquito la historia, que nunca han sido reinos y no sé qué, y nosotros ¿qué hacemos? Porque ahora estamos celebrando 500 años de la Reforma y Lutero decimos que fue un gran aportador para la lengua alemana por su traducción bíblica. Nosotros tuvimos otra también de los lenguajes originales, no se dice nada. Entonces necesitamos integrar la cultura de la diversidad que tenemos porque si no eso genera tensión y puede generar violencia. Tenemos que aportar para la ética, para los derechos humanos, para las libertades públicas, para la transparencia y para una adecuada separación de las iglesias y el Estado. Y en eso tendemos nuestra mano a todas las confesiones que están aquí y también a la sociedad que nunca es secular, puede ser civil, pero a la sociedad en general para construir juntos una España mejor. Muchas gracias. Muchas gracias, Mariano Vázquez. Yo creo que todos los que estamos aquí lo deseamos y además con verdadera necesidad profunda. Tiene ahora la palabra Enrique Caputo, presidente de la Federación de Comunidades Budistas de España, director del Centro Cultural Soka Gakkai España, es coordinador de la Cátedra Budista Milarepa en la Universidad de la Mística. Tus 15 minutos. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Quiero agradecer en particular a los jóvenes investigadores. Estoy encantado de poder colaborar con esta agrupación. La pasión de Pablo nos ha traído también hasta aquí. Y yo me siento como este jugador del Real Madrid que veía los partidos de la Copa de Europa desde su casa y finalmente lo llaman a jugar la final de la Copa de Europa y encima hace un gol, ¿no? Y digo esto porque para mí esta mesa han sido referentes durante muchos años de la lucha y de la batalla, ¿no? Contra poder obtener los derechos de las minorías religiosas, y hoy me encuentro compartiendo esta mesa, entonces yo estoy de verdad
encantado, ¿no?, de poder compartir. Para mí son un verdadero referente. Y lo que quería intentar responder estas preguntas en un recorrido sobre algunos temas que nos parecen de interés poder compartir en el día de hoy. Con respecto a las aportaciones que puede hacer el budismo a la construcción de una sociedad democrática. Y a lo largo de la historia ha habido personas sabias y venerables que han ponderado los grandes enigmas sobre la vida y la muerte, han tratado de resolverlos, cada uno lo ha hecho a su modo, algunos el cardenal Osoro los nombró, y de hecho la angustia, enfrentar la angustia humana de la vida y la muerte, sobre todo de la muerte, sin duda motivó el surgimiento, ¿no?, de sistemas filosóficos y los sistemas religiosos. Este fue el camino, creo que, del ser humano. Y el budismo no es ajeno a este proceso. Desde hace 2500 años, Shakyamuni, el Buda histórico, cuyas enseñanzas se conocen como budismo, también intenta resolver estas 4 realidades o sufrimientos que todo ser humano tiene que enfrentar, que son el nacimiento o la existencia cotidiana, el envejecimiento, la enfermedad y la muerte. Y Shakyamuni se consagró a encontrar una manera de liberar, ¿no?, a los seres humanos de estos sufrimientos de la vida y de desarrollar su fuerza interior. Tras la muerte de Shakyamuni, la difusión de su filosofía dio lugar a numerosas escuelas, muchas sensibilidades distintas, muchas culturas distintas abrazaron el budismo, y esto implica, o da lugar, que no exista una iglesia budista o una estructura que pueda hablar del budismo, sino podemos decir que existen budismos. O sea, existen muchas escuelas que representan esta filosofía. De ahí que, a la hora de relacionarnos con el Estado español, la Federación de Comunidades Budistas de España es la que ostenta el notorio arraigo y también la representatividad del budismo ante el Estado. Estamos conformados por ahora son 18 escuelas budistas, y hay varias escuelas que están en trámite de ingresar a la federación. Y uno de los temas principales expuestos en el budismo es el estado de vida interior del ser humano. Este es el punto central, ¿no? Y el propósito de la práctica budista entonces es el fortalecimiento espiritual de la persona, para que ésta pueda resistir las circunstancias más negativas y difíciles, y sobre todo transformar en algo positivo estas circunstancias. Y dicho de otro modo, el punto de partida de la filosofía budista es la búsqueda de esclarecimiento de la causa. ¿Cuál es la causa del sufrimiento, la causa de la infelicidad, ¿no?, la causa de la miseria? Y la visión budista insta a la persona a luchar, ¿no?, para salir adelante en la vida, en la sociedad, con la luz de la sabiduría, en lugar de buscar una forma de evadir o escapar a los desafíos y contradicciones que representa la vida. Entonces, de acuerdo al budismo, existen 3 tipos de impulsos que son destructivos inherentes en el ser humano, constituyen la causa fundamental de todo sufrimiento, y con distintos nombres, depende de las escuelas budistas, estos factores se llaman codicia, odio y estupidez, ¿no? Son inherentes al ser humano. Entonces, estos 3 elementos, algunas escuelas lo denominamos venenos, y son la esencia, ¿no?, de todas las ilusiones, las causas negativas que impiden la realización de nuestro potencial para lograr una vida feliz y creativa. Y digo esto porque la estupidez engendra codicia y odio. Y en el budismo la estupidez se refiere a la ignorancia. Esta ignorancia puede ser pasiva o consciente de la verdadera naturaleza de la vida. Se refiere al ofuscamiento del entendimiento de la realidad sobre la estrecha conexión del individuo con su entorno, de la interdependencia de todos los seres, la unidad entre el sujeto con la vida cósmica y con todos los seres vivientes del universo. O sea, vivir de espaldas a esta realidad es lo que el budismo llama que es una estupidez. Y en otras palabras, se trata de la condición en que la persona está privada, ¿no?, de una visión que cada uno es componente de la vida misma. Y cuando
el ser humano está atado a este tipo de ignorancia y tiende a buscar su realización en la posesión material, la reputación, el poder. La codicia se torna en una búsqueda impulsiva, descontrolada y frustrante, centrada en la satisfacción de los deseos propios, incluso a costa de la felicidad ajena. Y el odio se refiere a impulsos violentos que emergen del egoísmo, en los cuales están incluidos las explosiones de ira, el resentimiento, la envidia y todos aquellos sentimientos insidiosos que llevan a las personas a la autodestrucción. Entonces, lo que quiero decir es que esta forma de pensar, esta concepción de la filosofía budista, en el plano individual, estos venenos socavan la felicidad, dificultan el mantenimiento de las relaciones interpersonales positivas y obstaculizan el desarrollo de la creatividad. Y en el plano social se convierten, por ejemplo, en la causa del conflicto, de la opresión, de la destrucción ambiental, de la corrupción y la desigualdad. Y desde la perspectiva del budismo, estos venenos son un aspecto inherente de la vida, no pueden ser erradicados completamente, por eso la postura del budismo es una lucha, es una batalla para poder dominar esta condición, ¿no?, inherente en la vida de las personas, ¿no? Entonces, es un esfuerzo continuo para cambiar, ¿no?, la tendencia de nuestra vida en dirección del respeto hacia los demás, de contribuir al beneficio de la sociedad y, por ejemplo, es lo que permite trascender finalmente estos tres venenos. Y en dicho proceso, esta energía destructiva de la ira puede ser transformada en un sentimiento que nos permita luchar contra la injusticia o contra los agentes externos que pretenden sacar ventaja de las personas con intenciones negativas, ¿no? Yo con esto estoy intentando destruir este imaginario, ¿no?, de que los budistas estamos aislados de la sociedad y reflexionando y metidos en alguna cueva, ¿no?, ajenos a lo que está sucediendo, ¿no?, en la vida cotidiana. Y, por lo tanto, esta consolidación de la paz y la seguridad de la humanidad finalmente depende de la transformación de las personas. Tenemos que cambiar. Esta es una realidad, ¿no?, que no podemos escapar a esta responsabilidad. El ser humano tiene que cambiar la forma de comportarse y la forma de vivir. Y en el budismo, el respeto hacia el ser humano es un tema central, y el respeto por el individuo entendemos que es el alma de la democracia, y el éxito de la democracia va a depender de reconocer que la vida de todas las personas es igualmente sagrada. Y hay el padre fundador de Checoslovaquia, Masaryk, decía que la democracia no es solo una forma de gobierno, no es solo lo que está escrito en las constituciones, sino una forma de concebir la vida. Decía que presupone fe en la persona, en la humanidad y en la naturaleza humana. Y en otras palabras, la democracia implica confiar, ¿no?, finalmente en los seres humanos en cuanto nobles entidades eternas, ¿no? Implica no considerarlos medios, ¿no?, para conseguir sus propios fines. Y en mayo de 2005, mi maestro, el filósofo budista Daisaku Ikeda, escribió que la democracia es una forma de vivir cuyo propósito es permitir que las personas logren autonomía espiritual, vivan el respeto mutuo y disfruten de felicidad. Este tiene que ser el motivo, ¿no?, de vivir en democracia. Y finalmente es muy sencillo, es decir, que no podrá haber auténtica democracia hasta que los ciudadanos de un país se den cuenta de que son los soberanos, que somos los soberanos, los principales protagonistas, y solo entonces con sabiduría y sentido de responsabilidad podemos ponernos en acción, ¿no?, con esta conciencia. Y por otro lado, sin una base filosófica humana, la democracia es extremadamente frágil. Esta es nuestra concepción. Entendemos entonces que la filosofía budista y la práctica budista brindan una fuerza capaz de empoderar al ser humano para manifestar la capacidad de modificar, ¿no?, la realidad de un mundo que oprime y obliga a sufrir, ¿no?, a la gente buena y a la gente sencilla. Y esta era de la democracia es la era que reconoce la soberanía del pueblo, y hasta las personas más poderosas, dotadas de la mayor autoridad, existen solo para servir a los seres humanos. Jamás debería ser, ¿no?, a la inversa. Y con respecto a la relación con los poderes públicos para garantizar estos derechos fundamentales, y quería compartir que es un hecho en que
Es un hecho que en toda lucha contra la discriminación de las minorías, el primer paso sea demostrar que existe esta minoría, y el problema a veces es que la lucha se agote en la demostración, ¿no? Cuando hablabas de la frustración, ¿no? que estamos viviendo en la relación con el Estado, ¿no? Entonces, estamos ante este problema, ¿no? Que se agote en la demostración y en la legitimación del derecho, ¿no? a reclamar. Por eso queremos ser una minoría activa, y si es verdad que el budismo es positivo para la sociedad, es nuestro desafío ser compatibles, ¿no? Con la dirección de las tendencias sociales. Y el tema central en la relación con el Estado español es la equiparación. Esto es un tema básico, ¿no? El budismo es no solo la primera religión no abrahámica, sino es la única religión no abrahámica que reconoce el Estado español a través del notorio arraigo. Y por un lado, este reconocimiento en la práctica abre la posibilidad, como decía el profesor esta mañana, que abre la posibilidad de realizar acuerdos con el Estado, de ahí su importancia, pero no obliga al Estado a realizarlos y tampoco pone demasiados empeños en este camino. Pero por otro lado, el notorio arraigo de una religión no abrahámica como el budismo aporta un nuevo paradigma, ya que la visibilización es creciente y este hecho viene a confirmar que España ha cambiado, lo que hablábamos esta mañana, que la sociedad española es diversa y esa diversidad hay que gestionar. A través del reconocimiento del notorio arraigo, la Federación de Comunidades Budistas tiene un representante en la Comisión Asesora de Libertad Religiosa en este momento, y también en la Fundación Pública Pluralismo y Convivencia. Y finalmente decir que la jerarquización de las religiones en un sistema democrático no creo que se pueda seguir sosteniendo. Creo que es incuestionable y es una obviedad que el Estado tiene la responsabilidad de gestionar la diversidad en un plano de igualdad. Creo también que sí es cuestionable que la diversidad religiosa sea tratada por una subdirección general de relaciones con las confesiones, ¿no? Que es una unidad administrativa dependiente de la Dirección General de la Cooperación Jurídica Internacional, ¿no? Este es el nivel en que el Estado español está tratando en este momento la diversidad religiosa, lo que viene a encasillar una vez más a la diversidad, o a relacionar la diversidad finalmente con la inmigración, ¿no? La diversidad religiosa relacionada con la inmigración, y no es verdad. Y por otro lado, si esta gestión no pone en valor la aportación de la espiritualidad a la sociedad, o sea, estábamos hablando de lo público, el peligro es que pase a ser una pura gestión administrativa, rutinaria, y una técnica electoral que venga a legitimar el orden establecido, y lo triste es que renuncie a su función liberadora. Y por un lado, el Estado es responsable de esta gestión, estableciendo un marco general, constitucional y legal, pero sinceramente creo que finalmente que la llave de la gestión y el aprovechamiento de las religiones y espiritualidades como agentes de cambio social, como agentes de prevención de las manifestaciones fundamentalistas, está en las administraciones locales y está en los ayuntamientos. Este es nuestro punto de vista. Y solo un comentario para terminar. Ayer sí es verdad que lo escuché parcialmente, una reflexión de la señora Ana Pastor reflexionaba sobre los políticos y la percepción de la sociedad, ¿no? con respecto al político y a las políticas, y en esta reflexión vino a decir algo así como que los políticos se preguntaba si los políticos iban por delante o por detrás de la realidad de la sociedad. No sé si lo habéis escuchado, creo que fue ayer este comentario. Y yo, reflexionando sobre su propia reflexión, si los políticos fuesen por delante o por detrás de la realidad, de la diversidad, no habría tanto problema, es un tema de velocidad, ¿no? Nos podríamos encontrar, ¿no? en esta misma dirección. Pero creo que la pregunta o reflexión debería ser si en realidad vamos por el mismo camino, o sea, o vamos con la misma intención, ¿no? de resolver la gestión de la diversidad religiosa en España. Creo que esta es la pregunta.
y recogiendo el guante como siempre, nuestra colaboración a todas las iniciativas que podamos realizar juntos, las minorías religiosas en España, para construir entre todos, de verdad, ¿no? una sociedad que sea feliz. Muchas gracias. Muchas gracias, Enrique Caputo, por tu mensaje y por el tiempo, que ha sido también muy exacto. Nos queda el último, pero no el menor, don Isaac Querub, que es presidente de la Federación de Comunidades Judías de España. Es licenciado en Derecho y Ciencias Empresariales por ICADE, de la Universidad Pontificia de Comillas de Madrid. Ha sido presidente de la Comunidad Judía de Madrid y actualmente es presidente del Yad Vashem España, miembro de la Junta de Gobernadores de la Universidad de Tel Aviv, patrono de la Real Fundación de Toledo y patrono del Centro Simón Pérez por la Paz en España. Pues tu tiempo, Isaac. Muchas gracias. Muchas gracias, moderador. Buenos días a todos. Desde el recuerdo a la memoria por las víctimas del terrorismo últimamente caídos en Manchester y en Londres, quisiera primero puntualizar al moderador que yo no soy autoridad religiosa, sí soy el presidente de la Federación de Comunidades Judías de España. He sido elegido para representar a todos los judíos de acuerdo con la legislación vigente y yo no estoy remunerado por ese cargo. Efectivamente, como bien decía el moderador, yo he nacido y crecido en un país árabe, he estudiado en un colegio laico, he estudiado en una universidad católica, soy español, me vanaglorio mucho de ello, y soy judío, normalmente no especialmente religioso. En cuanto a las relaciones con el Estado, los judíos sencillamente fueron inexistentes en España durante 500 años. Después de la expulsión, no solo no había judíos, sino que además se nos recordaba, o se recordaba al pueblo judío, que no podían volver a España. Durante el franquismo, con motivo de la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la independencia de Marruecos y las dictaduras en Latinoamérica, vinieron judíos. Hasta ese momento los judíos eran meramente tolerados, no reconocidos oficialmente. Solo es cuando, con el advenimiento de la democracia y con los artículos 14 y 16 de la Constitución, donde se nos reconoce los plenos derechos al igual que el resto de los ciudadanos. En efecto, y como dijeron mis compañeros, el judaísmo es una religión minoritaria de notorio arraigo desde los acuerdos firmados con el Estado en 1992. Nosotros consideramos que se han hecho muchísimos progresos y desde luego nuestra actitud es de enorme gratitud al pueblo español y a los sucesivos gobiernos. Es verdad, como también decían algunos de mis compañeros, que quedan algunos artículos, algunos temas por desarrollar. Nos enfrentamos a prejuicios y a ignorancia, pero yo creo que se han hecho enormes progresos y vamos por la buena vía. Hemos obtenido logros importantes como es, en esos últimos 5 años, como es el estudio obligatorio del Holocausto, puesto que España vivió de espaldas a la Segunda Guerra Mundial. Hemos conseguido la reforma del Código Penal, particularmente el artículo 607, párrafo 2 y 510, donde se incrementa la protección contra los delitos del antisemitismo, de incitación al odio y contra la negación del genocidio. Y también, como sabéis, hemos obtenido el que el Estado español, en una ley aprobada sin ningún tipo de voto en contra por parte de ningún partido político, se reconociera la nacionalidad española a todos los sefardíes del mundo sin distinción de religión. Es decir, hay sefardíes de origen hoy en día católicos, cristianos, musulmanes, judíos o que no practican ninguna religión. Y nosotros entendemos que esta nueva legislación de alguna manera y simbólicamente deroga el famoso
edicto de expulsión. Con respecto al papel de las religiones en el espacio público, nadie puede ser tan estúpido como para pensar o creer por un momento que no existe una relación íntima entre poder y religión. La religión se ha utilizado muchas veces a lo largo de la historia como pretexto para alcanzar poder o mayor influencia. Nosotros los judíos, evidentemente, también hemos mezclado política y religión desde el principio, puesto que, como ningún otro pueblo, los judíos han vivido la mayor parte de su historia en la diáspora, fuera de su tierra de origen, fuera de su patria histórica, y han vivido con una, vamos a poder decir, una patria ambulante como es la Torá, es decir, las leyes judías, el Pentateuco. Además, yo creo que en uno de los relatos más importantes de la Torá se inicia de alguna manera el relato religioso y político a la vez del pueblo judío, cuando se cuenta de que el pueblo judío se rebeló contra la esclavitud en Egipto, cuando recorre el desierto durante 40 años, donde mueren por lo menos 2 generaciones, cuando allí recibe la ley y entonces aspira a entrar en su tierra, en su patria histórica. Allí es donde los judíos alcanzan con la ley y con la idea de tierra y soberanía la idea de pueblo. A lo largo de estos 2000 años de historia, el pueblo judío ha reivindicado siempre lo mismo: el respeto por el ejercicio de la religión en la esfera privada y el respeto por el derecho a la diferencia. Y normalmente, ¿quién teme el factor religioso en el ser de una sociedad? Yo creo que lo hemos visto a lo largo de la historia. ¿Quién quiere matar a Dios? ¿Se quiere matar a Dios pensando en el bien común? ¿O se quiere matar a Dios porque se quiere sustituir a Dios por un ídolo? ¿Quién ha matado a Dios? ¿Quién ha pretendido matar a Dios? ¿Lenin? ¿Stalin? ¿Hitler? ¿Mao? Todos ellos totalitarismos cuyas consecuencias hemos visto a lo largo de la historia. Se puede simpatizar más o menos con alguna de las ideas desarrolladas por estas ideologías, pero uno de los factores comunes es matar a Dios y sustituir por esa iconografía o por ese culto al líder. Pero todos sabemos que eso, por lo menos en la Segunda Guerra Mundial, entre Lenin, Stalin, Hitler y Mao se produjeron quizá 70 millones de muertos. Los judíos, como han vivido de prestado o acogidos con buena voluntad por diferentes países, han recurrido siempre a una máxima del Talmud que dice Diná bemalhut hadiná, que significa allá donde seas acogido, no solo sigue las leyes del país donde vivas, sino adapta las tuyas propias para que no se contradigan. Es decir, los judíos nunca han querido conquistar espacio público, ni mucho menos meterse con el ejercicio de otra religión. Los judíos lo único que querían era el respeto por el factor religioso y por el ejercicio de su propia religión. Y por cierto, conviene recordar que cuando Alexis de Tocqueville volvía de Estados Unidos cuando la guerra de independencia, él apostó por la desaparición del factor religioso, cosa que, como hemos visto, se equivocó. Y también cabe recordar aquello que la Academia de Ciencia China se preguntaba: ¿cómo es posible que a partir del siglo XVI, incluso el XVII, Occidente no solo recuperara toda la diferencia que había de progreso a favor de China, sino que adelantar a los chinos? Y el historiador, conocido como buen historiador Niall Ferguson, dice que esto es debido a los cristianos, a los valores cristianos, al cristianismo, que es una fe basada en valores que propició el actual modelo político y económico. Y este modelo
económico y político basado en valores judeocristianos es el que hace que Occidente adelante en el progreso chino. Cosa, por cierto, opinión que está avalada por la Academia de Ciencias China, que antes se preguntaba si era por motivos económicos o por motivos militares, y llega a la conclusión que es el factor religioso el que supone el adelanto de Occidente con respecto a la cultura china. También me gustaría recordar lo que dice el historiador Will Durant en Story of Civilization, que dice que, él cita además, dice, al final una sociedad y su religión tienden a caer juntas, como cuerpo y alma, en una muerte armoniosa. ¿Qué quiere decir él? Que el declive de la civilización es la culminación de la lucha entre la religión y el intelectualismo secular, y que termina por debilitar las instituciones de convención y moralidad. Yo no tengo duda, los judíos nunca hemos tenido duda con respecto a la libertad de expresión y al ejercicio de la religión en cualquier espacio público. De hecho, cuando hay mayor libertad por el ejercicio de la religión, los judíos, por ejemplo, contribuyen con mucha mayor facilidad al progreso de la sociedad que les rodea. Ahí tenemos el ejemplo de Cristo, o de Freud, o de Einstein, o de músicos, o de pintores, o hoy en día de Facebook, o de la llave USB, o de Google. En cuanto a la aportación del factor religioso en la sociedad actual, nosotros lo vemos con enorme interés, porque en primer lugar se respeta el factor religioso cuando hay libertad. Y yo creo que la máxima libertad, creemos que la máxima de libertad, la máxima aspiración del hombre es la libertad. Y la creencia en Dios o no es una opción privada que corresponde a cada uno de nosotros. El factor religioso aporta sin duda fuerza ética. Todas las religiones que están presentes en esta mesa de alguna manera representan lo mismo. Fundamentalmente me refiero a las religiones monoteístas. La creencia en un Dios y en un sistema de valores. Valores que unos profundizan más, otros profundizan menos, y cada uno ejerce en la medida de su conocimiento, de sus posibilidades o de sus propias creencias. El factor religioso aporta respeto por el prójimo, ayuda muchísimo a la diversidad y al respeto por el otro. Y cómo no, a la convivencia, que creo yo debe ser la máxima aspiración de una sociedad que quiera vivir en paz. En España, de acuerdo con nuestra Constitución, vivimos un Estado aconfesional. El que sea confesional no quiere decir que no pueda ejercerse la religión, sino todo lo contrario. Aconfesional significa que no existe ninguna religión que sea del Estado. Es verdad que en la Constitución española se menciona la fe católica por ser mayoritaria el pueblo español, pero nosotros entendemos eso porque es así, porque es la verdad, porque es absolutamente mayoritaria y lo respetamos. Sin embargo, no es para nada un Estado aconfesional incompatible con todas las creencias religiosas y, por supuesto, con el ejercicio de la fe en el espacio privado. Yo creo que solo temen el factor religioso aquellos que temen a la libertad. Y nosotros, los judíos, seguiremos defendiendo normalmente un Estado convencional, el ejercicio de la religión, el respeto por la religión ajena y, desde luego, porque en un Estado democrático
convivan todas las religiones en paz. Es decir, ninguna podría imponerse a la otra. Pero desde luego no existe, no debe existir un gobierno o un Estado que prohíba el ejercicio de una religión, porque sabemos todos a lo que lleva. Muchas gracias.